11 de la mañana con 9 minutos. Ya estamos de regreso. Cuando partimos el programa les contamos que nos tuvieron bien preocupadas las marejadas que se registraron en las costas chilenas en los últimos días a raíz de este sistema frontal que ha afectado a nuestro país. Queremos hablar de eso, de qué tan preparado está nuestro borde costero, de cuáles son las medidas de mitigación, de cuál es la educación que requerimos todos para poder enfrentarnos a este tipo de fenómenos climáticos y fenómenos que pueden ser incluso peores que este. Para eso estamos con Alfonso Campuzano. Él es oceanógrafo, profesor de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias y bienvenido a Semana 24. Buenos días, gracias. Bueno, vimos que hubo este fenómeno climático que uno tiende a pensar que es bastante frecuente dentro de lo que se puede pensar para un borde costero. Vimos específicamente en la quinta región bastantes daños, con olas que llegaron a los 6, 7 metros, un buque encallado, etc. Uno de inmediato se pone a pensar qué pasaría en un evento mayor y qué tan preparados estamos cuando justamente todo el comercio, el tránsito peatonal, el turismo se desarrolla justamente en esa franja, en el borde costero. La pregunta es si está nuestro borde costero hoy día preparado para enfrentar marejadas, eventualmente como las que tuvimos, y fenómenos más importantes como por ejemplo un tsunami. Ya. Es bien compleja la pregunta que se ha hecho, digamos, y voy a darla, digamos, en dos visiones. Es una pregunta grande que tiene sí, distintas facetas. Primero, hay una cosa que es bien importante entender. Esto es un fenómeno absolutamente natural y normal. O sea, esto se repite con bastante frecuencia desde el punto de vista de los tiempos meteorológicos. O sea, vale decir, cada 2 o 3 años existen marejadas de este tipo. Sí. En consecuencia, esto no es una anomalía, ni es algo raro, ni es algo que deba atemorizar. Tanto así que se puede pronosticar. Se puede pronosticar, se puede prever y se puede, digamos, pero sí es difícil de minimizar. Por otro lado, es difícil de controlar. Por eso, controlar y minimizar. Lo único que uno puede hacer es alertar a la población que se encuentra en la zona costera y que la Armada esté preparada para eventuales rescates, ¿no? Es que en realidad ni siquiera debiera llegar a tan allá, porque en realidad solo podría afectar a la gente que entrara al mar o entrara a esa zona que es bastante evidente que está existiendo. Es que vimos el caso de esta tremenda embarcación ahí en la playa de Yoyeo, sí, en medio de esta marejada. Sí, correcto. Uno se pregunta cómo llegó esa embarcación allí, cómo no se nos advirtió, cómo no quedó fuera del área de protección. No, lo que pasa es que esa embarcación que tuvo un problema de fallo motor. Ah, perfecto. Entonces, digamos, es un accidente que podría haber pasado en otro instante, que en estas condiciones, naturalmente, digamos, tuvieron menos tiempo para reaccionar, pero no es más que eso, digamos, hay una coincidencia, digamos, por tiempo, pero no una coincidencia. Ahora, por razón. Alfonso, usted dice, estos son fenómenos relativamente comunes, que pasan cada 2 o 3 años, que son pronosticables, que correcto, todos sabíamos de antemano que iba a pasar, pero así todos vimos que generaron problemas. Entonces uno se pregunta, ¿qué falta? ¿Falta educación o nuestro borde costero estructuralmente no está preparado para enfrentar este tipo de fenómenos? Iba justamente a eso, por eso te digo que era una pregunta bastante compleja. La verdad es que el borde costero en los últimos 20 años aproximadamente se ha poblado. En los últimos 50 años la gente empezó a ocupar muchos sectores que no eran posible ocupar porque no había agua potable simplemente. Hoy día el borde costero es un bien valioso, tiene valor y como lo tanto se ha explotado y como se empieza a ser escaso se ha explotado en forma exagerada. Indiscriminada. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Digamos, la cosa emblemática que sucedió en Viña del Mar fue un restaurante que hay de vidrio muy bonito en la playa. Resultó dañado. Era obvio que iba a resultar dañado. O sea, no puede alguien pretender instalar sobre una cota más o menos 2 metros sobre el nivel del mar una construcción que no venga una marejada y la destruya parcialmente. O sea, es parte de los costos. Hay formas de construir ese tipo de cosas, vale decir, se pueden hacer construcciones sobre pilote, se sube un par de metros y probablemente eso no habría pasado nada, habría tenido incluso mejor vista. Pero es necesario entender que el borde costero es distinto. ¿Y qué sucede? No toda la gente, no todos los arquitectos, no todos los ingenieros conocen exactamente cuál es el problema marítimo que están afrontando. Ahora, ¿qué pasa con los requisitos que se les ponen a los proyectos que se realizan en el borde costero? Porque usted dice, aquí ha habido como un uso indiscriminado del borde costero. Entonces uno se pregunta, ¿qué falta? Y lo hemos hablado cuando también vemos cómo está construido Santiago y en general Chile. Da la sensación de que no hay como una gran autoridad
que analice en su mérito cómo debiesen conformarse los emplazamientos y los terrenos en distintos puntos del país. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya, por ejemplo, en San Antonio, donde hubo este problema, un mall que está prácticamente metido adentro del agua? Entonces uno dice, ¿quién lo autoriza? ¿Quién está pensando y planificando Chile de una manera proyectada a largo plazo? Bueno, la verdad es que los malls al lado de la costa son un peligro brutal en caso de tsunami. Hay una cosa que es importante. Las marejadas y los tsunamis no tienen absolutamente nada que ver. Son dos fenómenos absolutamente distintos, pero es bueno repetirlo porque muchas personas los confunden. Sí. Son dos fenómenos hiper distintos. En términos de energía o de capacidad destructiva son notablemente distintos. O sea, una marejada puede generar un daño en la zona costera inmediatamente a la costa, en la playa, pero un tsunami puede generar un daño en la ciudad. Claro, pero eso uno se pregunta si estas marejaditas han provocado estos daños, ¿qué pasaría en caso de un evento mayor como bueno, un tsunami? Un tsunami probablemente, digamos, es algo que no puede comparar con eso. O sea, sí. Podríamos estar hablando de destrucciones muy Alfonso, grandes. Sí, pero pese al marco de discusión que tenemos y a la realidad que todos conocemos y que es compartida por algunos especialistas, todavía hay polémica respecto, por ejemplo, y lo mencionaba la Carla, el caso del Centro Comercial de San Antonio y para qué decir el caso del proyecto del Centro Comercial Barón, allí en Valparaíso. Del cual soy absolutamente un rotundo enemigo. Uno se pregunta, si somos un país sísmico, si estamos expuestos a estos fenómenos como por ejemplo las marejadas, que son más comunes que por supuesto lo que puede ser un tsunami, pero evidentemente tenemos una posición de riesgo mayor respecto de eventos de este tipo. ¿Por qué se genera? ¿Cómo se admite una discusión de este tipo? Es decir, todavía algunos piensan que efectivamente un centro comercial en la línea de la costa, allí en Valparaíso, no implica riesgo, la autoridad no se hace cargo de aquello. ¿Qué opinas tú de eso? No, yo creo que algunas autoridades se han hecho cargo de ello. Por ejemplo, la Armada de Chile se ha hecho cargo del tema. Hay otras instituciones que también se han hecho cargo. La verdad es que a mí me parece un despropósito absoluto. O sea, intentar colocar en el borde costero, en la primera línea de riesgo, a un mall que puede, un día de fin de semana perfectamente bien puede contener 6.000, 7.000, 8.000 personas. Esas 8.000 personas no tendrían posibilidad de evacuar en ningún caso todas. O sea, habría muchas muertes porque alguien decidió ganar dinero a expensas del riesgo de los seres humanos. Y eso es inadmisible e inaceptable. Claro, hay que explicar a las personas que este proyecto del centro comercial ahí en el Puerto Barón, que está al lado del Puerto Valparaíso prácticamente. No es en el Puerto Barón, es a 2 metros del mar, a 2 metros del océano. Ya, pero aquí es que justo lo hablábamos durante esta semana. También, lamentablemente, la zona como más apetecida para el comercio, para el turismo, para que se pongan los hoteles. Incluso uno mismo, cuando va a la costa, lo que quiere es comer, ojalá en el restaurante con vista al mar y ojalá ahí metido en el agua. Entonces, ¿cómo conciliar ambas cosas y dónde falta planificación? Tal vez, yo no sé qué se hace en otros países, no